Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, gracias damos por permitirnos la vida en este día viernes. Agradecemos su cuidado en la semana, su fidelidad en nosotros, en nuestros hijos, y queremos rogar, Señor, que así nos permita concluir esta semana, cerrarla bajo su protección, su cuidado y su amor. Y rogamos también, Señor, su Espíritu esté instruyendo el corazón de su iglesia y su santa palabra sea alimento a nuestro espíritu. Allí donde haga falta, Señor, claridad al corazón, donde haga falta fortaleza, donde haga falta consuelo, Señor, a cada uno conforme a la necesidad, su multiforme gracia sea suficiente para suplir estas necesidades y mantener a su pueblo firme y constante en esta senda que nos ha dado mi Señor. Ruego también que guarde nuestros corazones y pensamientos para no pecar contra usted, mi Señor. Asimismo, mantenga nuestros corazones alertas, despiertos, atentos a los signos de los tiempos y poder discernir así, Señor, y entender los tiempos que nos tocan vivir. Queremos ser una iglesia atenta, despierta. Por eso, Señor, en esta hora, como todos los días que por su gracia nos concede la vida, suplicamos esta misericordia en favor nuestro y de todo su pueblo. Suplicamos su gracia también sobre nuestros hermanos que laboran dentro del hogar, fuera del hogar, los que van a los hospitales, los que pasan un tiempo de duelo. Señor, sea usted nuestro todo en este tiempo que nos toca vivir, pues lo rogamos, lo suplicamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en esta segunda carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 3. Voy a leer el versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. La palabra de Dios nos invita a reflexionar hoy, por lo que el apóstol San Pedro nos deja escrito, inspirado por el Espíritu Divino. Nos dice que algunos falsos maestros de aquel tiempo estaban hablando de la demora de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Sus palabras encierran una censura, pero encierran también la noción falsa de que la parusía de Cristo está muy próxima. Los prejuicios humanos impiden la inteligencia recta de esta revelación. Si la parusía se hace esperar, no es porque Dios falte a la fidelidad de sus promesas, sino porque usa de paciencia, dice el apóstol San Pedro. Dios no quiere que perezca nadie. Quiere salvar a los miembros de la comunidad que están en peligro de caer. Y esta es una advertencia muy importante. Más que probar, más que argumentar acerca de la supuesta venida, como decían los falsos maestros, estaban ellos probando la paciencia del Señor. Y es que hasta el día de hoy, si nos damos cuenta, muchos no están preparados para ese encuentro con el Señor. Hasta el día de hoy muchos están siendo absorbidos por los afanes de este mundo, las preocupaciones terrenales, y de alguna manera se va descuidando, olvidando que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte había dicho: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O aquella reprensión que se le hizo al mismo apóstol San Pedro
cuando quería impedir que nuestro Señor Jesucristo cumpliera con la misión que se le había encomendado, ya que después de anunciar que tendría que ir a Jerusalén y padecer mucho y morir en manos de las autoridades, Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Reprendió a Pedro duramente, pero añadió: porque no pones tus ojos, no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Muchas veces así se encuentra el pueblo de Dios, distraído de las cosas espirituales, apartados de ese objetivo primordial de nuestras vidas, que debe ser el reino de Dios y su justicia. ¿Qué sucede con la supuesta tardanza que los falsos maestros decían? Bueno, por las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que Dios quiere dar a todos tiempo de llegar a conocer la verdad y de abandonar el camino del error. Dos cosas fundamentales para nuestros tiempos. Muchas personas viven dentro de una iglesia, una denominación, pero no han encontrado todavía al Cristo vivo y resucitado que les acompañe, o viven bajo enseñanzas y doctrinas equivocadas que les llenan de angustia, de miedo, de temor, o que simplemente no están en el camino de la santidad y del discipulado de la cruz. Por eso, el Señor no es que retarde su promesa, sino que está siendo paciente, y no solo para aquellos que no conocen del Evangelio de Jesucristo, sino para aquellos que, aún conociéndole, se han extraviado en caminos de error, como hemos visto en los capítulos anteriores, y que también están atrapados en los afanes de este mundo, descuidando su comunión con su Señor. Las palabras invitan a la conversión. Es un llamado a convertirse al Señor, a dejar atrás una vida de error, de pecado. Lo que Dios quiere es que todos los hombres lleguen a la salvación y ninguno se pierda. Yo creo, mis hermanos, que no hay ninguna expresión más tierna y más cariñosa que esta que hoy escuchamos en la carta del apóstol San Pedro. El Señor no retarda su promesa, su venida, como algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Padre amoroso, Dios es un Dios de misericordia, y está probado en estos versículos. El Señor sigue extendiendo su invitación, su llamado, sigue clamando a través de su iglesia a tantos y tantos en esta sociedad. Los invita a volverse al Señor, los invita a encontrarse con el Cristo vivo y resucitado. Porque la sociedad de este tiempo, y aún como hemos dicho, muchos cristianos, viven confundidos, apartados en una religiosidad que no llena sus corazones en nada, que no sacia y no satisface esa necesidad profunda que tiene el alma, el espíritu del hombre. Así que aquí tenemos una invitación a la conversión. Dios quiere que todos los hombres lleguen a la salvación y ninguno se pierda. Esa voluntad de nuestro Dios es una voluntad salvadora que va por caminos que a menudo son incomprensibles para el hombre. Circunstancias, a veces enfermedades, accidentes, de alguna manera algo en el camino del hombre Dios lo va a usar, porque de mil maneras nos busca, de mil maneras nos habla. Lo hace a través de un audio como el que escucha usted ahora. Si el corazón es tan duro y torpe de no lograr escuchar la voz de Dios, lo hará a través de alguna alabanza, a través de alguna circunstancia, un accidente. De muchas formas Dios está en la búsqueda de este hombre que se encuentra perdido. Aquí podemos imaginar también esa escena de la oveja perdida, cuando el Señor Jesucristo hablaba de esta parábola de las 100 ovejas. Mirando que le faltaba una, deja las 99 en el redil y va en búsqueda de aquella que se ha extraviado, por los valles, por los montes, hasta que la encuentra. Son escenas tiernas. Algunas iglesias, algunos templos
tienen estos vitrales del buen pastor cargando en su regazo esa oveja. Hay pinturas que se han hecho sobre el buen pastor. Y creo yo, hermanos, que hasta el día de hoy nuestro Señor sigue en búsqueda de estas ovejas, a los cuales con paciencia está esperando, se arrepientan, se conviertan y vuelvan al camino del Señor. Los caminos de esta voluntad salvadora, vuelvo a repetir, son muchas veces incomprensibles, pero aquellos que son alcanzados llegan a sentir y experimentar esta gracia salvadora y bendita que atrapa todo nuestro ser, que nos hace volcarnos al Señor de una vez y para siempre. Siempre sigue siendo válido que Yahvé, como se declara en Éxodo 34:6, Yahvé es Dios de misericordia y clemencia, paciente, bondadoso y fiel. Descripciones maravillosas de un Dios que anuncia su segunda venida. La segunda venida de Cristo es una segunda venida de juicio, pero para el creyente no debe ser un asunto de miedo ni de temor. Al contrario, la iglesia debe decir: ven Señor, ven pronto. Sin embargo, muchas veces el no estar preparados, el haber descuidado esa comunión o el crecimiento del creyente, como Pablo lo dijera también, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En su primera carta, el capítulo 2, versos del 1 al 3, meditamos ya sobre esta carta. Usted puede leerla y recordar esto. Hay una invitación a buscar la leche espiritual, al crecimiento, pero tristemente muchos creyentes no están tomando en serio esta parte del llamado de nuestro Dios en sus vidas, y por eso esta paciencia del Señor, de la cual nos revela Pedro en su carta, y esa voluntad de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos revela el carácter de Dios. Estamos tratando en esta carta con ese carácter de Dios paciente, misericordioso, clemente. Así se reveló a Moisés, así se revela al pueblo de Israel en Éxodo 34:6. Yahvé es Dios de misericordia y clemencia, paciente, bondadoso y fiel. Así que aquí hay un llamado a la conversión, a volver a Dios. Y si a lo mejor ahora que usted escucha este audio dice: Señor, entiendo que tú me estás llamando, entiendo que tu paciencia se extiende para que yo me vuelva a ti, pero tal vez usted siente en su corazón que le ha fallado a su Señor y siente que Él no le ha de escuchar o se ha apartado tal vez de usted por su pecado. También esta paciencia incluye el llamado para volver a Dios y el remedio más claro, que es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, qué maravilla. No solo nos llama, sino que también, como aquella visión de la oveja perdida, nos abraza, sana nuestras heridas y pone aceite y nos venda y nos lleva en su regazo al redil, al aprisco de la seguridad, de la paz, de la salvación. En esto, este canto de Marcos Vidal: he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Es maravilloso saber ese amor y esa misericordia que hoy se extiende como una invitación tierna y cariñosa para usted. Para aquellos que nos hemos apartado del redil, aquí está el ofrecimiento. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a nuestro Dios, porque en estos tiempos esta palabra de esta segunda carta sigue siendo una invitación puntual, pertinente.
Tal vez usted pensaba que Dios ya no le escuchaba, que Dios ya no le perdonaría, y hoy le está diciendo el Señor que Él es fiel y justo para perdonar todos sus pecados, limpiarle de toda su maldad. Si se siente cansado, agotado, agobiado con las preocupaciones y cargas en su alma, hoy es el tiempo, hoy es el llamado, porque la paciencia del Señor está presente llamándole a que vuelva a su Señor. Recordemos que el Señor pronto viene, pero mientras tanto está la invitación a su iglesia a velar, a estar alerta, y aquel que se ha apartado a arrepentirse y a volverse, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, si usted está firme, gloria a Dios, y si usted se ha apartado, abra su corazón a este llamado que el Señor le hace. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Dios les bendiga.